Buenos días, en el día de hoy vamos a exponer un tema relacionado con los aspectos relevantes de la perspectiva de género a cargo de los maestrantes Yuri Carlos Almanza Salgado, Omar Acosta Alián y mi persona de Manuel Bravo Pérez, de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Para conocer más sobre el tema referente a las perspectivas de género, pues nos basamos en la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género? ¿Cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos con la construcción de la perspectiva de género? Y por último, ¿cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género? Para hablar de perspectiva de género, pues primero hay que hablar de dos conceptos claros, el sexo y el género. Pues el sexo viene determinado por la naturaleza, una persona nace con sexo masculino o femenino, mientras que el género pues determina lo que se espera, se permite y se valora en una mujer o un hombre en un contexto determinado. Esto influenciado por lo social y lo cultural, lo cual determina la identidad de la persona. Para dar respuesta a nuestra primera pregunta, ¿cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género? Hemos planteado 4 pilares fundamentales. Primero, las primeras sociedades prehistóricas. Segundo, Edad Media, siglo V al XV. Tercero, Edad Moderna. Y cuarto, Edad Contemporánea. En nuestro primer pilar pues está fundamentado por el patriarcado, donde hay un dominio masculino sobre las mujeres, los niños y la ampliación de este dominio a la sociedad en general. Lo subsiguiente pues hay una construcción de la sociedad patriarcal, se remonta en la antigüedad cuando el ser humano se convirtió en sedentario y surgió la agricultura. Las familias empiezan a acumular bienes, las actividades de la vida cotidiana se dividen y las normas implantadas permiten solo a los hombres el desarrollo de las actividades productivas y a las mujeres actividades domésticas. Además existe un patriarcado moderno, aunque en la constitución de esta nueva jefatura los hombres continúan manteniendo el poder ya no solo hacia las mujeres, sino hacia sus semejantes. Hacia la Edad Media, pues la figura femenina está condicionada según el lugar que ocupará en una sociedad estamental. Las mujeres contribuyeron significativamente a la economía medieval. La Iglesia jugó un papel clave mediante la construcción de 2 figuras fuertes para identificar a las mujeres. Eva, creada a partir de la costilla de Adán, quien provocará la expulsión de ambos del paraíso, y María, quien representará la virginidad, la castidad y la negación como esposa y madre. Solo la mujer noble podía gozar de ciertos privilegios, se encargaba del cuidado y la educación de los hijos, de la organización de los empleados de la casa y de la economía. Ocupaba un lugar importante durante la ausencia del esposo, común en épocas de guerra y cruzadas. Ya en la edad moderna surge el capitalismo y la burguesía, acompañada de nuevas entidades políticas que provinieron la consolidación de naciones y estamentos. El humanista Juan Luis Vives, se considera el primer tratado sistemático sobre la condición femenina. Despertó un inusitado interés por el tema e influyó fuertemente en el ejercicio de los educadores de la época, marcando pautas notables y significativas en muchos escritores posteriores. Algunos estereotipos sexistas del autor pues tienen que ver con la filosofía femenina. Para él, las mujeres deben estar sometidas al poder y a la autoridad del marido. Ahora, según Paulin de la Barré, quien estaba convencido de la injusticia y desigualdad, condición en que se encontraban las mujeres de su época, por lo que escribió numerosos textos en defensa de la igualdad entre los sexos. De la educación de las damas, en el que cuestionó el sistema educativo que según él era injusto y discriminado para las mujeres. Además, criticó de manera tenaz la jerarquización del conocimiento, la práctica de la ciencia, la estructura y ejercicio de poderes públicos y religiosos. Ya para la edad contemporánea existieron muchas mujeres feministas, pues la escritora francesa Olympia es considerada también una de las precursoras del feminismo. Fue fundadora de la Sociedad Popular de las Mujeres en 1791 y en respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano propuesta en la Revolución Francesa. Una de las precursoras del feminismo contemporáneo fue la pensadora y escritora francesa de ascendencia hispano-peruana Flora Tristán, que en su discurso apeló al sentido de justicia universal sobre la humanidad.
considerando que mientras las mujeres en el mundo fuesen tratadas como seres inferiores, serían siempre oprimidas y no tendrían un bienestar universal. Así, la transformación que ha tenido el concepto de equidad en relación a la perspectiva de género proviene en gran parte de las luchas que se protagonizaron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX por el movimiento feminista denominado Primera Ola. Con respecto a la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos, con la construcción de perspectiva de género, podemos nombrar los siguientes. En un primer momento tenemos el feminismo del siglo XX y su lucha por la equidad. Este es un movimiento que se creó con el fin de buscar la igualdad de los derechos entre mujeres y hombres de la época, en donde en un primer momento se buscaba que las mujeres pudieran acceder a una educación de calidad e igual condiciones que la de los hombres. También se logró ampliar la igualdad de los derechos políticos, sociales, económicos y comunitarios de ese entonces. Para ese entonces también es importante tener en cuenta los roles que jugaron la escuela y la familia. Ambos, ambos escenarios eran necesarios para que los encuentros femeninos y las expresiones de las mujeres se escucharan y se tuvieran en cuenta en los diferentes contextos. Por ejemplo, en la familia debía haber un apoyo y un reconocimiento de igualdad de condiciones por parte de los padres hacia las niñas con relación a los hijos. Por ejemplo, si la niña en ese momento pues quería participar de una obra de teatro, era importante que los padres la apoyaran. Si ella decidía participar en un encuentro deportivo, para ese entonces pues no era permitido. Se buscó que las familias lograran ese apoyo por parte de los padres para con los niños. Con respecto a la escuela, se buscó educar bajo la afectividad, las emociones y desarrollar programas de atención integral donde se tuviera adquisición de unas competencias básicas para que las niñas y las jóvenes al graduarse de la escuela y de las universidades tengan las mismas condiciones de acceder al mundo laboral de los hombres. Por tal razón se logra avanzar en este aspecto y pues se adquieren algunos derechos laborales en donde empieza una participación mayor por parte de las mujeres en ese momento. Al mismo tiempo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, aparece por primera vez el concepto de equidad, promocionado por el movimiento feminista del siglo XX, en donde nuevamente hacen alusión a la exclusión histórica que ha tenido la mujer en cuanto al ámbito laboral, donde se logra determinar que hay una desigualdad bastante amplia al acceso a un empleo, la contratación y la promoción laboral, donde las mujeres puedan ir subiendo de categoría en cuanto a lo que ellos desarrollan laboralmente. Para este entonces, lo que se crea es unas estrategias donde este movimiento feminista se convierte en un movimiento ya de tipo político, también cultural, económico, que busca la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, con el objeto de que se les reconozca al género femenino todas las condiciones y las cualidades que tiene para enfrentar y desarrollarse en cualquier contexto en igual condiciones que los hombres. Bueno, entonces siguiendo con la tercera pregunta acerca de la educación eh,
surge una pregunta: ¿cómo se genera el encuentro de la educación y de la perspectiva de género? Eh, Como sabemos, a través de la historia, el hombre siempre se ha dedicado a las actividades consideradas socialmente eh, importantes o de mayor valor, como la política, la economía, el desempeño de trabajo remunerado. En contraposición a esto, pues la mujer asumía la responsabilidad de la educación y crianza de los hijos, en las labores domésticas y en las actividades menos valoradas en la sociedad. A raíz de todos estos antecedentes de la historia, se fueron generando pues algunas consecuencias de tipo social y otras de tipo jurídico, dando paso así al surgimiento de algunos movimientos que lucharon por los derechos de la mujer, pues veían que discriminaban a la mujer y pues la tenían relegada a una condición de poco valor. Algunos de estos derechos de los cuales luchaban estos movimientos pues eran de que la mujer fuera tenida en cuenta para actividades sociales, eh, tener derecho a la educación, tener voz y voto en actividades sociales, eh, que, que tuviera algunas tareas específicas dentro de la sociedad. Eh, una educación con perspectiva de género pues también implica tener algunas cosas. Entre estas pues implica la formación de una nueva personalidad del individuo, eh, teniendo en cuenta la equidad sobre los sexos sin ningún tipo de discriminación. También por otro lado pues implica buscar alternativas que le permitan a la mujer acceder de manera igualitaria a los servicios que brinda el sistema educativo de hoy en día, sin ningún tipo de discriminación. Entonces, pues una educación con estas características, pues básicamente lo que busca es el objetivo, es que es la consecución de la igualdad de derechos y oportunidades entre el hombre y la mujer, sin ningún tipo de diferencia o discriminación social o por cualquier otra índole. Eh, Finalmente, pues se puede decir de que, en conclusión, se podría pensar entonces que la educación sobre género se ocupa exclusivamente de asuntos referidos a las mujeres, pero no ocurre así, ese no es el caso, pues también es un asunto necesario en el que los varones deben informarse, pues le ayuda en su formación y desarrollo como persona, en este caso pues para valorar a la mujer y darle el valor que se necesita y que tenga unas tareas específicas dentro de la sociedad y se le dé el valor que en realidad merece la mujer a la sociedad.